Estamos estudiando el libro de Daniel. ¿Cuántas cosas le estamos sacando a este libro tan maravilloso? Y vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1, y voy a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Pero vino un sueño que me espantó y tendiéndome en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Amén. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús. Primeramente por estar aquí hoy en casa, queremos pedirte que el Espíritu Santo hoy pueda hablarnos a nuestros corazones. Prepara nuestra tierra para recibir tu santa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Podés tomar asiento. Si me pueden poner la música, que ya me he acostumbrado ya a predicar con eso. Ahí está justo. Bien, hoy vamos a hablar un tema tan importante. Fíjense en que cuando nosotros llegamos a Cristo, todos llegamos por una necesidad. O la mayoría de las personas llegan por necesidades. Pero a medida que vamos caminando en el camino del Señor, vamos aprendiendo a través de la fe, tener mucho más seguridad en nuestra vida y comenzamos a confiar plenamente en Dios. Porque es una realidad de, por más que llegamos al Señor y empezamos a vivir en el reino de Dios, la vida es compleja, la vida es difícil y por ahí nos toca atravesar tiempos de pruebas, tiempos de situaciones que a veces son bastante complejas, pero si hay algo que nos sostiene es la fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya cuando una persona, un hijo de Dios, ya ha llegado a un nivel de fe superior, de madurez, de entereza en el Señor, ya una persona que ya no se doblega bajo ninguna circunstancia, llegamos a un nivel de fe en el cual nos sentimos tan completamente seguros o seguras que Dios tiene todo el bajo control nuestra vida, que ya empezamos a sacar toda despreocupación o preocupaciones de nuestros corazones. Yo lo he vivido como cristiano. Yo cuando conocí al Señor me enamoré completamente. Pero eso no significaba, queridos hermanos, que muchas veces dudaba de las cosas de Dios. Pero a través del tiempo, Dios y su querido Espíritu Santo hizo en mí en confiar y caminar bajo cualquier circunstancia de mi vida confiado en Él. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar para que nosotros podamos tener verdaderamente libertad, tranquilidad en nuestras vidas. Fíjense en que muchas personas, y aún dentro de las iglesias, viven independientes de Dios. Dios está en el cielo, yo hasta por ahí estoy en la iglesia, pero hago la mía.
Y cuando empezamos a tener ese comportamiento de individualismo a Dios, lamentablemente cuando vengan las crisis, los problemas, las enfermedades, los problemas familiares, económicos, los achaques de viejo, vamos a tener crisis de fe muy profundo. Hay personas, queridos hermanos, que viven totalmente alejados de Dios, totalmente alejados de Dios. Pero muchos no saben que por más que yo le diga a Dios, no necesito de ti, no quiero vivir para ti, no me interesan las cosas de Dios, no quiero... Todas las personas están ligadas a Dios. Hasta la persona más atea, más satánica. Todos los seres humanos están ligados a Dios. Y muchas personas viven desenfrenadamente la vida y tomando sus propias decisiones, viviendo a la merced de su propia voluntad humana, y no se dan cuenta que va a haber un día que Dios se le va a presentar, tal vez después de muerto, y va a poner todas las cosas en su lugar. Por eso es muy importante que nosotros no vivamos individualistamente hacia Dios y querer hacer las cosas a nuestra manera. Fíjense en lo que dice este versículo. Vamos a buscar en el libro de Romanos, acá lo tengo anotadito, capítulo 14, versículo 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tus hermanos? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y hace como una exclamación la palabra de Dios. Dice, aún no saben por qué todos, no saben que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Aquí esta palabra, en la segunda parte del versículo que te acabo de leer, la gente no sabe que todos vamos a compadecer ante el Señor un día. Buenos, malos, egoístas, individualistas, personas que vivieron con Dios, personas que no quisieron saber nada, ateos, agnósticos, la fe, musulmanes, budistas. Todos los seres humanos vamos a compadecer, vamos a estar bajo el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Por eso, al leer las palabras proféticas de lo que va a suceder, queridos hermanos, en la vida de cada ser humano y entender que todas las personas van a compadecer ante el Señor, la pregunta es, ¿por qué muchas veces yo quiero vivir individualistamente o alejado de Dios? Es una locura. Por eso nosotros tenemos que empezar a crecer o pedirle al Señor que nos dé una medida mayor de fe, que aunque estemos atravesando dificultades, pruebas, cosas feas en nuestra vida, entender, queridos hermanos, que Dios gobierna cada vida de los seres humanos. Él gobierna. Y todos en algún momento vamos a compadecer hacia ese juicio, y cristianos y no cristianos, Dios les va a forzar a todos los seres humanos de toda la eternidad, de lo que ha existido en la humanidad, van a arrodillarse ante el Señor. ¿Por qué te traigo esto? Porque aquí vemos a un personaje que se llamaba Nabucodonosor, era el rey de Babilonia, y había logrado tantas cosas, riqueza, fama, poder. Era el número 1 del mundo en ese momento, que creía que él ya podía manejar su vida con una unción tal vez de Dios. Y fíjense en que cuando él se la empezó a creer
que no dependía de Dios, empezó su problema. Muchas veces nosotros también pasa lo mismo. Cuando ya empezamos a confiar mucho en nuestro potencial, en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestro trabajo, en nuestra seguridad económica, en nuestra seguridad de nuestra salud, y ya empezamos a ver, no, pero yo no necesito tanto de Dios, no necesito ir a la iglesia porque yo creo en Dios, pero no necesito de Él. Pero fíjense en qué es lo que le sucedió a este varón. Vamos a ir al versículo 4. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo está tu casa hoy? ¿Hay tranquilidad? ¿Sí o no? No, dice una. Y tal vez hay algunos que la están pasando mal, como dijo la hermana. No, yo no estoy tranquilo en mi casa. Pero esta persona tenía todo ordenado, tenía una buena economía, tenía autos para salir a pasear, dinero, tal vez comida en abundancia, la mejor ropa, todo lo mejor, queridos hermanos. Estaba tranquilo en su casa. Estaba floreciente en mi palacio. La vida de él era floreciente, era una vida que iba creciendo. Sus sueños cada día eran más realizados. Se sentía una persona realizada, una persona que había tenido grandes victorias. Pero en un momento, dice, vino un sueño que me espantó y me dejó tendido en cama. Y dice que en ese sueño él empezó a tener una visión donde Dios le mostraba un árbol que tenía grandes frutos y que todo el mundo estaba bajo ese árbol que representaba su propia vida, porque era el rey más poderoso de ese momento. Pero Dios dice que soltó un juicio sobre él si no cambiaba de actitud, de romper ese individualismo, ese egocentrismo, ese creer que todo lo que él había alcanzado había sido por su propia fuerza. Y Dios les muestra una visión que si no había un cambio de dependencia en su vida, Dios lo iba a cortar. Fíjense en que Dios no tiene problema con cortar a nadie. Por eso siempre yo digo que a veces lo más traicionero en la vida es cuando a nosotros nos sale todo bien y todo va para arriba. Cuidado. Entonces dice que este rey Nabucodonosor empezó a espantarse, estaba intranquilo, llamó a los sabios, a los videntes, y nadie le podía dar la respuesta. Y él se recordó, porque ya el rey Nabucodonosor en este tiempo ya tenía aproximadamente 80 años, era un hombre de edad, de grande. Se acordó de Daniel, que él era un hijo de Dios, un israelita que sabía y tenía interpretación de los sueños. Y lo llama y le pregunta y le declara este sueño que había tenido. Y Daniel le da esta respuesta. Vamos al versículo 16. La sentencia es por decreto de los vigilantes, por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Daniel le empieza a revelar el sueño y le estaba diciendo a Nabucodonosor, esto Dios te lo está revelando para que vos entiendas que el reino de los hombres no lo gobiernan los hombres, sino que lo gobierna Dios. Y acá me quiero detener. Mi pregunta es, y la pregunta para que vos te hagas una autorreflexión, ¿quién gobierna en tu vida? Cuando nosotros creemos que nuestro individualismo, nuestro potencial, nuestros talentos para desarrollarnos en la vida y crecer, creemos que vienen de la voluntad humana y no le damos el lugar
que en el mundo de Dios y en el mundo espiritual es de Él, comenzamos a tener problemas. Por eso el Espíritu Santo en esta noche quiere hablarte a vos y quiere hablarme a mí para convencernos que el cielo es el que gobierna nuestra vida. Vamos, levanta la mano al cielo y decir conmigo: el cielo es el que gobierna mi vida. Vamos a amarrearlo al que tenés al lado y decirle: el cielo es el que gobierna, no sos vos. Decirle al gobernado que tenés al lado: bueno, tócalo, Señor. El cielo es el que gobierna. Y eso tiene que traerte seguridad de saber nosotros como hijos de Dios dónde estamos plantados, queridos hermanos. Mira, esta palabra yo la escuché hace como 15 años atrás de un pastor. Y yo era una persona, querido hermano, que a pesar de ser cristiano, me vivía preocupando por todo. Me preocupaba por el dinero, me preocupaba por la salud, me preocupaba por mis hijos. En ese tiempo eran adolescentes. Me preocupaba por las situaciones del trabajo, por las necesidades. ¿Por qué? Porque yo no había crecido lo suficiente en la fe. Pero cuando Dios te convence a través del poder del Espíritu Santo y te hace entender en la mente, en el corazón y en el Espíritu, y el Espíritu Santo trae seguridad que tu vida está gobernada por Dios, el resultado es descanso. El resultado es confianza. El diablo te va a empezar a decir: no, pero fíjate que vos no te alcanza el dinero, fíjate cómo están tus hijos, fíjate cómo está tu matrimonio, fíjate a dónde vivís. Pero Dios te hace acordar y te habla al Espíritu: tranquilo, porque yo soy el que gobierno tu vida. Yo soy el que tengo el control de tu vida. Tú estás viviendo bajo mi gobierno, bajo mi reino, bajo mis leyes. Y cuando nosotros entendemos, queridos hermanos, que vivimos bajo el gobierno de Dios, lo primero que saca de nuestra vida a Dios es la preocupación. Por eso una persona que se vive preocupando por la salud, se preocupa por la esposa, por los hijos, por la economía, porque no tengo esto. Es una persona que todavía, a pesar que está en la iglesia del Señor, no ha comprendido o no ha madurado o no tiene una fe suficiente que nosotros dependemos de su gobierno. Cuando vos llegues a ese nivel de madurez en el Señor, tu vida va a cambiar para siempre. Por eso, lo primero que le estaba diciendo: yo quiero que tú conozcas a ese Dios altísimo que gobierna tu vida y el reino de los hombres. Pero en su postura egocéntrica, en su postura individualista, en su postura de tener ese espíritu altivo de rey: no, yo soy el que me va a hacer Dios a mí, soy macho re heavy, re jodido. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere se lo da. Fíjate esto también, ahí hay otro principio para estrujarlo. En el reino de los hombres hay cosas lindas. Hay puertas abiertas, hay casas, hay todo lo que a vos te hace falta. Pero muchas veces, ¿por qué nosotros frenamos la bendición? Porque creemos también que nuestra
crecimiento en la vida va a ser por nuestro propio esfuerzo y no nos damos cuenta que mientras nosotros no nos pongamos bajo el gobierno de Dios, Él no nos va a dar la riqueza de los hombres. Porque la riqueza de los hombres, queridos hermanos, se la da Dios a tal persona, sea creyente o sea incrédulo. Él es el que da. Y muchos hoy pueden decir, los que no, excepto nosotros, pueden decir, no, pero que Dios, no me vengas a mí a hablar de Dios y yo he llegado aquí a ser elocuente presidente por mis estudios, mira la preparación que... No, hermano, todo está bajo el gobierno de Dios. Todo. Y los que han llegado a un lugar alto, Dios le va a decir en algún momento, mira, vení para acá, vamos a arreglar las cuentas, vas a compadecer bajo el juicio, arrodillate. Porque hoy vamos a arreglar las cuentas, todo lo que hiciste con lo que yo te di. El cielo gobierna. El cielo gobierna tu vida, el cielo gobierna tu familia, el cielo gobierna tu salud, el cielo gobierna la vida de tus hijos. El cielo gobierna tu barrio, el cielo gobierna nuestro país, el cielo gobierna el mundo. Pero ahora Él está buscando, queridos hermanos, cristianos, donde Él le pueda confiar la riqueza y dársela. Porque muchas veces nosotros, al no conocer a Dios y cómo se mueve Dios, lamentablemente no podemos alcanzar todas las cosas que tiene Dios para nosotros. A quien Él quiere lo da y constituye sobre Él más bajo de los hombres. Verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar era Daniel, le habían cambiado el nombre. Y vos me vas a decir la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Verso 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turnaron y el rey habló y le dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para quien mal le quieran. El verso 20, ahí comienza a darle la interpretación del sueño y habla, dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante. Mira, todas las perspectivas de lo que quiere el ser humano, ser hermoso, tener dinero, ser famoso, salir en TikTok. Aleluya. Y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y fruto abundante, una buena billetera, y que había alimento por todos lados, chivos, lechones, chinchulines, debajo de la cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Todo estaba bajo este hombre poderoso. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, que creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortá el árbol y destruirlo. Yo siempre digo esto, hermano, crecer cuesta un montón. Trabajo, estudios, años, esfuerzos, no dormir, un montón de cosas. Puedes llegar a crecimiento como humano, un montón. Pero ¿sabe cuánto necesita Dios para destruir todo esto? Para destruir todo esfuerzo de humano. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Y más adelante dice en el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey.
que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo, y será tu morada como hierba del campo, que te apacentará como los bueyes, y con el rocío del cielo bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios? Que lo iba a convertir en una bestia. Sin mirar al de al lado, aleluya, tócalo, Señor. Vos sabés que hay muchas películas de Disney que son interpretadas bajo las historias de la Biblia. ¿De dónde sacó Disney esa famosa película que se llama La Bella y la Bestia? ¿Cómo es la historia? De un príncipe que era hermoso, que tenía todos para crecer, era hijo de un rey, y un día una bruja le hizo un hechizo, y de ese hombre, ese príncipe, se convirtió en ¿qué? En una bestia. Queridos hermanos, la palabra de Dios habla esto hace más de 2700 años, que a ese hombre le ocurrió lo mismo. Le empezaron a crecer las uñas, le empezó a crecer no un pelo, sino como un pelo de animal. Empezó a comer, dice que aullaba en las noches. ¿Por qué? Porque simplemente él no reconocía a Dios como el dueño de todo. Y dice que será, mira cómo, dice, comerás hierba, se transformó en una bestia, dice, una bestia del campo, vas a vivir como una bestia, vas a comer hierba del campo, apacentarás como los bueyes, y con el rocío serás bañado. Vivía en la intemperie. Y 7 tiempos vas a estar, 7 años hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, que lo dan a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra, sepa las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, para que reconozcas que, ¿qué dice ahí? Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, el cielo gobierna. Pero fíjate que Daniel le dio la interpretación, pero también después siempre de una interpretación viene el consejo. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Dios te está hablando, acepta mi consejo. Pero este hombre, en su orgullo, en su vanidad, en su poder, no escuchó a Dios. Acepta mi consejo y tus pecados se pueden redimir con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias, para que los oprimidos pues tal vez sean esas prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y a cabo de 12 meses paseando en el palacio del rey Babilonia, fíjense, siempre Dios nos habla y nos da un tiempo para que recapacitemos. Muchos de nosotros el Espíritu Santo ha estado meses o años hablándonos para que cambiemos de actitud. Pero Nabucodonosor, a pesar de haber recibido una visión, una sentencia de Dios, no hacía caso, seguía con su misma postura. Y al cabo de 12 meses paseando por el palacio de Babilonia, habló al rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como casa real con fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Encima que había recibido una advertencia de Dios para que se arrepienta y Dios lo perdonara, él dijo: yo soy papito el guapo acá. Yo soy el pastor de esta iglesia. Pues sabés que yo lo viví esto una vuelta en una iglesia. Con un hombre que Dios lo usaba muchísimo. Sanaba enfermo, tenía un don de liberación como nunca yo he visto, por lo menos que yo he asistido a la iglesia. Los demonios se sujetaban, aullaban, tenía una unción para predicar. Pero un día dijo: yo soy
el que los sano y los que dirijo a ustedes. Y cuando escuchamos esa declaración en esa iglesia, ¿sabe cómo empezó a caer en picada? Nadie le puede robar la gloria a Dios. Nadie. Y este dice, yo soy el que edifico la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Le preguntaba a la gente, mira qué grande que soy. El apóstol Chaparro. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Queridos hermanos, siempre está el dicho ese, que el pez siempre muere por la boca. Zamarrealo al que tenés al lado, decirle, cuidado con lo que hablas. Vamos, decirle al de al otro lado, no te hagas el agrandadito conmigo, por favor. ¿Viste eso? ¿Cuántos conocen gente que hablan grandes? Oh, yo predico y cae la unción acá. Aún estaba la palabra en la boca del rey y inmediatamente llegó la sentencia de Dios. Y Dios así le quitó todo lo que había alcanzado con las fuerzas de su poder. Por eso, querido hermano, esta palabra es muy importante para tu vida y para mi vida. Nunca te olvides que el cielo, Dios gobierna tu vida. Nuestra dependencia solo depende de Dios. Nuestra salud solo depende de Dios. Nuestro trabajo solo depende de Dios. Nuestro ministerio solo depende de Dios. No te olvides nunca. Por eso un hijo maduro, un hijo que conoce a Dios, siempre le ama, le sigue, cuida esa esencia de padre y vive dando gracias porque sabe que cada paso, cada bocado de comida, cada momento de felicidad con un hijo, con el esposo, con la esposa, siempre depende y viene por la voluntad de Dios. Y eso te trae tranquilidad. Porque Dios es el que gobierna tu vida. No vamos a poder hacer nada de lo que esté fuera de la voluntad de Dios. No caigamos en la trampa de Satanás, de ser como él, individualista, dejar el cielo, la gloria, la majestad que él tenía ya para hacer sus cosas a su manera, acarreando y atrayendo muchos demonios y ángeles. Por una mentira dejaron todo lo que tenía de Dios. Este hombre no alcanzó de decir esas palabras. Por eso, fíjate, nunca digas, yo me compré el auto. ¿Viste cómo hablamos? Yo me compré una casa. Yo hice una alabanza. Yo hice estas cosas. Muchas veces, queridos hermanos, con nuestra forma de hablar, en el mundo espiritual, Dios se ofende. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, todo lo que tengo y todo lo que no tengo viene de Dios. Viene de Dios. Porque Él es el que gobierna tu vida. Aún estaba en la palabra, dice en el rey, cuando vino la voz del cielo, así te dice, rey Jorge, el reino se te ha quitado a ti. Pregunta, ¿Dios te ha quitado algo? Cada vez que Dios quita algo de un hijo de Él, es porque está obrando en lo secreto Dios. Cada vez que yo tengo pérdidas en mi vida, me tengo que detener en mi vida espiritual, ir a la oración y preguntarle, Señor,
¿En qué te estoy robando la gloria? ¿En qué estoy fallando? Una vuelta hace muchísimos años, yo no era pastor, me acuerdo que ni siquiera era líder, nada de una iglesia. Y yo estaba creciendo, queridos hermanos, mucho económicamente. Fui y me compré un auto. Y resulta que ese auto era robado. Y un día estábamos con mi señora floreciente en mi casa. Me llegó la policía y me llevaron detenido. Me dice, ese auto es robado. No, ¿cómo es robado? Si acá están los papeles, está el registro, tengo el turno para la transferencia, es robado. Y nosotros en ese tiempo estábamos buscando una postura de Dios como nunca. Y teníamos dos pastoras, éramos así hermanos como ustedes, dos pastoras que vienen y me dice, yo estaba mal, porque más allá era como un auto 0 kilómetros, de mucho dinero, pero más allá de eso, una persona de trabajo, pasar ese momento, me dejaron salir en el día porque no tenía antecedentes, yo tenía el papel de compra y venta, tenía todo en orden, pero el auto era robado. Y lo primero que se me dijo, pero Dios, ¿cómo puede ser? Si yo soy tu siervo, tengo testimonio, y tengo esto, y tengo aquello, y te sirvo. Porque yo era un músico, pero le servía de corazón. ¿Cómo puede ser? Viste que uno siempre busca respuesta en Dios. Vamos con estas dos pastoras a la noche, empezamos a orar, yo le conté, y había una de las viejitas que era picante conmigo. Porque la gente que te quiere te va al hueso. Los pastores que son medios chimbehuencha, como yo le digo a mis nietos, te viven sobando el lomo. Y una de las pastoras, Rebeca, ¿cómo se llamaba la otra vieja? Alicia, me dice, y se le abrían los ojos grandotes, me dice, Jorge, dice, ¿vos 10 más? No. Entonces, ¿cómo no querés que el diablo te robe y te deje en vergüenza? Entonces yo en ese momento, más, yo no te quiero hablar del diezmo. Yo me di cuenta que en mi vida espiritual había una puerta abierta en mi economía. El diablo entró y me robó. No solo me quitaron el auto, que póngale que era como un auto 2020 ahora, sino que pasé la vergüenza más grande de mi vida por hacer las cosas mal. De ese momento aprendí mucho, nunca más le compro un auto a alguien que no sea titular. Primero comprar los papeles y después el auto. Pero sobre todo, me di cuenta que un hijo de Dios, en todas las áreas, tiene que gobernar Dios. Porque el cielo gobierna. El cielo gobierna, hermano, el cielo gobierna en tu sexualidad, el cielo gobierna en tu familia, el cielo gobierna en tu economía. El tema es cuando yo digo, no, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Mirá, Señor, yo voy a la iglesia, te sirvo como yo te sirvo, pero en esta área yo soy mi Dios. Por eso ordenar una vida, queridos hermanos, lleva tiempo y lleva obediencia. Y a medida que vos le vas cerrando la puerta al diablo en cada área de tu vida, y le vas cerrando, y le vas cerrando, y le vas cerrando, le estamos diciendo a Dios, Señor, yo confío en vos, que tú gobiernas. Yo confío que tú eres el Señor de este cuerpo. Yo confío, Señor, que tú eres el Señor de mi economía. Yo confío, mira, Señor, mis hijos no están haciendo lo correcto, pero tú eres el Señor de sus vidas. Tú eres el Señor de mi esposo. Mira, Señor, es un chimbenguencha mi esposo. Pero yo confío que Él está en tu gobierno y algún día vos le vas a hacer algo, como le hiciste el pastor, para que le caiga la ficha. Pero la gente viene a las iglesias y no entiende, mientras que nuestra vida no esté en el gobierno de Dios, las cosas no funcionan.
Por eso el diablo te roba tus ahorros, te roba las enfermedades y te roba por este lado y te saca por este, y siempre tratamos de transar con Dios. No, Señor, yo no te doy el 10, te doy el 5, te doy lo que me parezco. Y Dios te dice, haz lo que quieras, pero yo no puedo gobernar en tu vida. El cielo gobierna, queridos hermanos. Y cuando vos entendés que el cielo gobierna, el Señor gobierna, vos descansás. Y como dijo Pablo, he aprendido a vivir con mucho y con poco. He aprendido a vivir de todas las maneras, pero sé que nada me puede separar del amor de Cristo. Nada. Ni lo alto, ni lo bajo, ni la pobreza, ni las enfermedades. Nada me puede separar. Porque el cielo gobierna. ¿Sabes lo lindo que es caminar en la vida como cristiano y saber que Dios tiene control de todo lo de tu vida? De todo. Por eso, como familia, a veces hemos tenido un montón de dificultades, un montón de pruebas, donde hemos sido forjados a fuego en la fe. Pero en mi corazón, tú gobiernas. Mire, yo le voy a confesar algo. Yo ni siquiera me preocupo por la iglesia. Porque Dios tiene el control de esta iglesia. Yo no me hago problema por nada. Por el alquiler, por esto, por la luz. No me hago problema por nada. Dios gobierna. Y el día que no podamos tener más este lugar, cerraremos y este pastor hará una reunión en una plaza o iré a tu casa a los que quieran seguir conmigo. Porque Dios tiene el control. El cielo gobierna. Por eso, cuando nosotros somos individualistas, vivimos bajo juicio permanente de nuestra vida. ¿Y sabés cuál es el resultado? Empezamos a vivir como bestias. Decirle al que tenía al lado, vos no te ha crecido los bigotes todavía, pero pareces una bestia. Aleluya. ¿A vos te gustaría que por nuestro individualismo, de forma de ver las cosas, de alguna manera, dejemos de vivir las comodidades que tenemos? Porque, hermano, casi todos acá vivimos cómodos. Tenés casa, tenés comida. Y que de repente, por ser tan individualista, Dios te saca todo y te terminás en la calle como una bestia. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, sepa que las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que Dios gobierna en la vida. Por tanto, rey, acepta mi consejo, pero él no quiso aceptar. Y en la misma hora, versículo 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como un buey. Y su cuerpo se mojaba del rocío del cielo y su pelo creció como plumas de águila. Se volvió como el hombre de la bestia, de la bella y la bestia. Y sus uñas como las uñas de las aves. Hubo una transformación en su cuerpo por no reconocer que Dios le había dado su reinado. Mas en el fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Escucha esto. Pasaron 7 años y andaba comiendo hierbas. No se bañaba, se rociaba. Era una bestia, le habían salido colmillos, igual que el dibujito. Pero Dios en un momento le trajo un pequeño de lucidez en la mente. Y en ese pequeño lucidez fue como el hijo pródigo que dijo, ¿qué estoy haciendo? Me le eché con Dios, che. Y dice que en ese momento de lucidez dijo,
la verdad que tendría que haber prestado atención al consejo que Dios me estaba dando. Muchas veces Dios hace eso con nosotros. Vos te le echás, seguís viviendo. Y un día Dios te larga un juicio donde duelen los juicios, querido hermano. Pero Dios te ama tanto a vos como a Nabucodonosor, más a nosotros que somos hijos de Dios, que llega un momento para que vos traigas claridad y puedas pensar y decir, tengo que volver a Dios. Tengo que volver a la casa de papá. Mas al fin del tiempo de Nabucodonosor alzó mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y empecé a hablar, dijo Nabucodonosor, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vivía para siempre con dominio. Ahora cuando ya estaba hecho una bestia, dijo, ahora sí sé y entiendo que Dios tiene el dominio de todo. Y su reino por todas las edades. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Vamos, decir conmigo, Dios gobierna desde el cielo. Y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Y en ese mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Dios no lo quería castigar quitándole sus cosas. Dios le quería dar una lección para que reconociera que Él es el dueño de todo lo que vemos. Y cuando Él lo reconoció, ¿qué hizo Dios? Le devolvió todo. Enseñanza. ¿No querés que Dios te devuelva la bendición que Él ha preparado para tu vida, lo que has perdido? Recapacitá. Pensá. Dios gobierna en mi vida. Y en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza. Volvieron a mí mis gobernadores, mis consejeros. Recuperé todo, dice Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Sabe lo que sucedió en Nabucodonosor, querido hermano? Terminó reconociendo que Dios es el Rey del cielo. Hay mucha gente que le dice a Jesucristo, Señor, pero en su vida muestran otra cosa. Hay mucha gente que le dice, Dios mío, pero en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar en la vida, le dicen otra cosa. Por eso Jesús lo dijo en el libro de San Mateo capítulo 7. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace mi voluntad. Hermano, deja de andar en iglesia buscando la bendición falsa. Deja de andar escuchando en YouTube, en TikTok, esas prédicas maravillosas que te motiven, porque eso todo es falso, querido hermano. La bendición llega en una realidad a un cristiano cuando reconoce ante el Altísimo, ante Jehová de los ejércitos, ante Jesucristo, ante el Espíritu Santo, que Él me gobierna. Una persona que no se deja gobernar por Dios no vive en el reino de Dios, vive en el reino de los hombres, en el reino de la humanidad. Mi última reflexión es, para que vos te preguntes, yo sé a dónde vivo. ¿Dónde vives? ¿Bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno humano de tu dependencia como persona de lo que sos?
¿Querés que Dios te bendiga? ¿Querés que Dios te ponga y que te dé el reino de los hombres a tu servicio? Lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor: Señor, desde hoy tú me gobiernas. Tú gobiernas a mi familia. Tú gobiernas a mis hijos. Tal vez uno de tus hijos anda por mal camino. Vos declararlo a través de la fe y decirle: Señor, mi esposo, mis hijos, mi matrimonio está bajo tu gobierno. Y no importa si como él trabaja, tal vez a veces a los hijos Dios los tiene que poner como bestias, vivir como bestias, porque Él sabe cómo trabaja. Empezá a confiar en Dios. Desde mañana salí con esta postura. De a donde vayas, tu trabajo, tu changa, tu salud, si vas al hospital, decirle: Señor tiene control de mi vida. Mira, yo todos los años me hago estudios por las diabetes. Mañana tengo turno con el cardiólogo. Hace 10 días me hice estudio de los ojos, me vieron la diabetes, te deja ciego, y a mí me vieron los ojos y me dice: ¿usted en serio que tiene hace 25 años diabetes? Porque sus ojos están impecables. Y yo le decía: porque el cielo gobierna. ¿Te duelen las piernas? Decirle: ¿estás piernita? A ver, tocarle la pierna. No toqué la pierna de al lado, aleluya. El cielo tiene control. Anda, Carlito, ahí, ponele la mano en el nombre de Jesús. Carlos, Dios me ha dicho hoy que tu vida está bajo su gobierno. Tal vez está como Nabucodonosor hoy. Dios sabe cómo hace las cosas, hermano. Pero yo te traigo una palabra de certeza, de convicción. Deja que Dios gobierne tu vida y vas a tener paz en el corazón. Inclina tu rostro. Todos vamos a compadecer bajo el tribunal y el juicio de Cristo. Vos seguís tirando currículos, seguís trabajando, pero yo te digo, de parte de Dios, tu economía viene siempre de ese cielo, del gobierno de Dios. ¿Estás enfermo? Decirle: Señor, desde hoy yo te doy permiso y autoridad para que gobiernes mi cuerpo. Saca toda preocupación. Que los años que nos queden como vida, queridos hermanos, que vivamos como Jesús. Que a pesar que Él murió en una cruz por amor a cada uno de nosotros, Él vivía despreocupado de este mundo. En una de tantas enseñanzas Jesús dijo: no se afanen. El afán hace que nos alejemos del gobierno de Dios. ¿Estás viviendo una prueba, una crisis, algo que está conmoviendo tu fe? Dios te dice: tranquilo, hijo mío, porque yo gobierno. Tranquilo. Tranquilo, porque a través de esta prueba estoy corrigiendo algunas cosas que no están bien en tu vida y te dañan. El Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros para mejorarnos. El Espíritu Santo cada día llega al Padre y llega con tus pedidos de tu corazón, porque Él dice en su palabra que escudriña la mente y el corazón y dice: mira cómo lo estoy mejorando. Mira esta iglesia cómo se humilla, busca. Mira esta familia cómo se dejan gobernar, cómo confían. Ese es Dios. Ese es tu Dios.
Dios está poniendo en este momento en tu corazón una fe sobrenatural para confiar. No te desanimes. Todo Dios lo tiene bajo control. Todo Dios lo tiene bajo su voluntad. Si hay algún problema en tu corazón, preséntatelo al Señor hoy. Decile: Señor, en esto estoy flojito. Si has hecho las cosas solos o sola, decile: Señor, yo he hecho las cosas a mi manera. Pero quiero que me ayudes, porque quiero vivir bajo tu voluntad. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que tú tienes en cuenta nuestras vidas. Y creemos que tu palabra, Señor, como lo dice, que aún el enemigo no puede tocar ni un cabello de nuestra cabeza. Señor, queremos pedirte para que nos ayudes a entender que tú gobiernas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en las necesidades. Somos tus hijos, Señor. Que tu gobierno se pueda llevar a cabo, papito lindo, para que nosotros pongamos nuestra merced a ti, nuestras vidas. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por traernos nuevamente a un replanteamiento que a veces las cosas las hacemos bajo nuestra voluntad y te dejamos de lado, Señor, de cada decisión que tomamos. Bendice a tus hijos. Acá hay hermanos, Señor, congregados en este día miércoles que necesitan tu bendición de salud, tu bendición para el área de la economía, de la familia, de los hijos. Pero tú gobiernas, Señor, a pesar que muchas veces caminamos bajo el sufrimiento de nuestra propia cruz. Bendecimos tu palabra, Señor, y la creemos que estamos bajo tu gobierno. En el nombre de Cristo Jesús.